Como siempre sucede, en la madrugada de hoy me desperté a las 3:13, una cosa así, para levantarme y tener mi meditación diaria que pretendo que comience a las 3:15 para terminar normalmente entre 1 y 2 horas después de eso. Pero en el día de hoy, habiendo tenido la fantástica experiencia de una consulta con Mariano, al terminar mi meditación, que fue solo de 1 hora, terminando a las 4:15, me volví a acostar un rato, pero no podía dormirme pensando en el análisis de Mariano y en mis propias parejas a lo largo de mi vida, que obviamente veremos al final de este trabajo, que supongo terminará en unos días, que las tenemos con mucho cariño y amor en una búsqueda fantástica que hacemos a lo largo de nuestra vida. Luego de analizar cientos de casos y el mío propio, he llegado a conclusiones importantísimas para entender qué es la pareja en nuestra vida. Vamos, mediante este trabajo, a llevar adelante un análisis de para qué tenemos nuestras parejas a lo largo de la vida, qué estamos buscando con eso y a qué llevamos eventualmente con nuestros relacionamientos con el sexo opuesto. En nuestro viaje, nuestro análisis de esta oportunidad, veremos reiteradamente el fundamental papel que juegan las fantásticas sincronicidades que nuestra conciencia crea para que nos encontremos con la pareja adecuada para cada momento de nuestra vida, para cada evolución que tenemos que hacer en la vida de una manera fabulosa, sin equivocaciones. Si tenemos la sabiduría y la decisión de seguir adelante con las sincronicidades que nos presenta la conciencia en nuestra vida. Un gran maestro decía que a partir de cierta edad, algo que yo ya he comprobado, a partir de cierta edad reconocemos las sincronicidades en la vida y estas son la mejor señalización de nuestro camino hacia adelante.
Comenzaremos entonces con el análisis de este último caso de Mariano, que nos va a aportar una luz inicial en esta elaboración. Mariano es un joven de 21 años que nace el día 13 de marzo, hace 21 años, doble cuántico perfecto de su padre, que tiene el 13 de junio como fecha de nacimiento y que además lleva el mismo nombre, Mariano. Para quienes no están familiarizados con el tema de los dobles cuánticos, si eres nuevo en el tema, te explicamos que, como en este caso, la fecha de nacimiento del padre de Mariano, el 13 de junio, es la fecha exacta de concepción de Marianito, que nace 9 meses después, el 13 de marzo, y por eso es doble cuántico. Para profundizar en los dobles cuánticos, algo muy importante, porque es nuestro propio origen, puedes encontrar la información en nuestro libro El secreto de la inmortalidad, en Amazon y en otros recursos. Pero, resumiendo, los dobles cuánticos son aquellos que llevan nuestro nombre, también que nacen en nuestra fecha, más o menos 10 días para cada lado, también 9 meses antes y 9 meses después, o en la fecha de fallecimiento de sus dobles cuánticos, 9 meses antes y 9 meses después del fallecimiento. De forma muy abreviada, te explicamos lo que es un doble cuántico, algo que llevó todo un libro para explicarlo en profundidad. Pero en este caso, como decíamos, el padre de Mariano engendra aquel 13 de junio a su hijo, que después lo nombra también Mariano, y que nace el 13 de marzo del año posterior al que lo engendró. Esto conforma un doble cuántico perfecto de su padre Mariano, como siempre decimos, en este caso por fecha y por nombre, algo muy poderoso en todos los casos. Pero Mariano transcurre sus primeros años no sin problemas, cuando su padre fallece a los 4 años de edad de Mariano. Su padre fallece el 15 de noviembre, dejando a Mariano con su madre viuda, quien tiene que realizar grandes esfuerzos para poder seguir adelante con la vida correcta de Mariano. Pero es importante detallar aquí también que
el padre de Mariano, como todos lo hacemos, muere alineado con algo también en su vida, con la persona más importante de su vida, con su propio padre. Su propio padre había nacido muchísimos años antes y luego fallecido, pero nacido el día 15 de agosto, por lo que Mariano padre decide fallecer o elige subconscientemente la fecha de su fallecimiento para que quede claro el poderoso vínculo que tenía con su padre. Y entonces fallece el día 15 de noviembre, que es el día de la concepción de su padre, que había nacido el 15 de agosto. Y esto será muy importante más adelante para que comprendamos en profundidad cómo son las cosas y qué es lo que estamos haciendo, tanto cuando morimos como cuando elegimos una pareja. Mariano, a pesar de tener 21 años, ha tenido varias novias, pero dentro de todas esas solo hay dos que realmente revisten importancia. La primera de ellas, una hermosa joven con la que terminó un año y medio atrás. Pero para que nos quede claro cómo hacemos nuestras elecciones en la vida, Mariano, cuando se enamora de aquella joven, se enamora de alguien que nació el 26 de marzo. No por casualidad se enamora de alguien que nace el 26 de marzo, y lo van a entender a la perfección si Mariano es doble perfecto de su padre, también Mariano, y se enamora de esta joven que nació el 26 de marzo, fecha de concepción exacta de su abuela paterna, que naciera muchísimos años atrás, el 26 de diciembre. Para que quede claro, lo repetimos, Mariano se enamora de una hermosa joven, un par de años atrás, un poco más, que cumple años el 26 de marzo, día exacto, ni un día más, ni un día menos, de concepción de su abuela paterna, que naciera muchísimos años atrás, el 26 de diciembre. Por ende, podemos concluir que en este caso, Mariano está estableciendo una relación con alguien que es doble cuántica simbólica de su abuela, siendo él también Mariano padre, su madre, tal vez la mujer más importante de la vida
de Mariano padre y por tanto de su hijo y doble cuántico, que tiene las memorias totales de su padre. Mariano termina eligiendo a su anterior madre o la madre de su anterior existencia como novia, en este caso que cumple el 26 de marzo, fecha de concepción de su abuela. Pasado un año de aquel noviazgo, Mariano termina con esta hermosa joven y conoce a otra que nuevamente lo flecha totalmente con su amor. Cupido vuelve a ser de las suyas, y cuando hablamos de Cupido estamos hablando de nuestra conciencia que genera estas fantásticas sincronicidades que no podrían hacerse de ninguna manera racionalmente. Mariano otra vez vuelve a comprar o a relacionarse, y decimos comprar porque nos parece que es así, que adquirimos determinadas parejas para que nos acompañen un periodo de tiempo en nuestra vida, y en algunos casos la vida entera si es necesario, para poder elaborar determinadas pérdidas, determinadas vivencias que hemos tenido y han sido importantes en nuestra vida o en nuestras vidas anteriores, de las cuales tenemos perfecta memoria subconsciente. Pero para que tengan claro, Mariano se ennovia nuevamente con una hermosa joven, en este caso de 17 años, que nace el día 15 de agosto, el día exacto de su abuelo paterno. Pero vean lo que les estoy diciendo. Mariano elige por primera vez a una pareja que es doble exacta, perfecta, de su abuela paterna, y en la segunda instancia, un año y medio después, elige como novia a una doble perfecta de su abuelo paterno. Obviamente, siendo doble de su padre, elige a su madre y a su padre simbólicamente como pareja para un periodo de tiempo. Pero lo que sucede en este caso es que este noviazgo funciona perfectamente desde el 9 de marzo del año pasado. Pero vean lo que Mariano se ennovia con esta hermosa mujer apenas unos días después de su cumpleaños en el mes de marzo. Pero cumplido un año y unos días de noviazgo,
sucede algo que termina siendo complicado para la vida de Mariano cuando ambas mujeres, su novia actual y su anterior novia, se encuentran en una fiesta y su novia anterior le muestra a la actual las fotos que tenía con su actual novio, cosa que provoca un ataque de celos en la actual y el rompimiento de la pareja apenas 2 semanas después de cumplido el año de noviazgo. El dilema es que esto no parece ser un amor juvenil y termina siendo muy complejo para Mariano, quien entra en una poderosa depresión, no entiende lo que sucede, es muy complicado, le parece que pierde algo muy, muy importante en su vida al perder esta segunda pareja que estaba ennoviada con él, y entra en un periodo muy complicado que no tiene explicación racional para él ni para nadie de su familia. Pero la explicación es muy, pero muy poderosa y aparece apenas unos minutos después, hablando claramente con Mariano. Como habíamos mencionado anteriormente, cuando Mariano tenía 4 años, su padre fallece el día 15 de noviembre, el día de concepción de su abuelo paterno, que había nacido el 15 de agosto. Pero hay que tener claro que esta niña era doble simbólica de su abuelo paterno, pero obviamente también de la muerte de su padre Mariano. El punto es que, analizando en profundidad, esta niña, la segunda novia de Mariano, fue concebida, pero miren lo que les digo y presten mucha atención, porque van a entender el poderoso imán que tiene esta mujer para Mariano. Esta niña fue concebida exactamente el día de la muerte de su padre hace 17 años. Por tanto, esta hermosa mujer es doble simbólica de su padre, de la muerte de su padre, un gran dolor de la vida de Mariano, quien fue abandonado por su padre a los 4 años de edad. Esta hermosa niña fue creada en la fecha de la muerte del papá de Mariano, 17 años atrás. Mientras uno se iba, el otro llegaba.
Y esta es la poderosa y profunda razón para que la conciencia de Mariano y la de esta niña creen la unión necesaria para Mariano, que a través de su unión con esta mujer recupera, entre comillas, a su padre perdido 17 años atrás. Como me dijera la madre de Mariano unos días después de la consulta, qué hermoso es todo este sistema. Mi hijo está buscando reencontrarse con su padre simbólicamente de una manera incansable. Primero se ennovia con una mujer, doble de su abuela paterna, luego se ennovia con una mujer doble de su abuelo paterno, por lo tanto está recuperando su origen, pero coincidentemente, en la medida de que su padre Mariano eligió para morirse la fecha de concepción de su propio padre, a quien hace un homenaje poderoso, falleciendo en el día de su concepción, es que Mariano también subconscientemente y en profundidad se siente que está recuperando a su padre perdido 17 años antes. Es por esto que ya hemos visto en reiteración real infinidad de veces que nos damos cuenta que estamos atrayendo y creando las relaciones necesarias para tener la sensación de que estamos volviendo a compartir con determinadas personas muy importantes en nuestras vidas. Gracias, gracias, gracias.